ahora, siguiendo con el tema ciberseguridad, vamos a tener un panel con dos personas que lideran sus equipos en organizaciones, quizás como muchos de los que están aquí en la audiencia. Vamos a hablar sobre estrategias de seguridad en tiempos de trabajo híbrido y para ello voy a invitar a nuestros panelistas. Tenemos, bienvenidos, pueden tomar asiento, los voy a presentar antes de empezar con las preguntas y la conversación con ellos. Christopher Serrano. Mucho gusto. Christopher Serrano es CISO de Grupo Q, es ingeniero en sistemas y computación, que los realizó en la Universidad del Salvador y en la Universidad Tecnológica, especializado en seguridad en la Universidad Don Bosco, gestión de seguridad en TI, ethical hacking, ingeniería social e informática forense, entre otros. Respecto a su carrera, tuvo la oportunidad de laborar en GBNet, en Grupo Q, ePay Worldwide y Credit Q, consultoría de seguridad para infraestructuras críticas, para entidades financieras y para el sector salud. Y también tenemos a René Rodríguez. Bienvenido, René. Él es gerente regional de riesgo transaccional en Banco Davivienda. Rafael es máster en administración de empresas con 24 años de experiencia en áreas operativas y los últimos 15 años dedicados a la dirección de áreas de control de riesgo, seguridad de la información, ciberseguridad y prevención de fraudes, profesional certificado por ISACA, la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información, que le acreditan como gerente certificado de sistemas de seguridad de la información. Actualmente gerente regional de riesgo para Davivienda en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Miami y Panamá. Bienvenido. Y también tenemos a Ricardo. Mucho gusto. Ricardo Antonio Ramos, él es encargado de la seguridad de la información y continuidad del negocio en la aseguradora Abanca. Cuenta con 18 años de experiencia laboral en áreas como ciberseguridad, continuidad de negocios, riesgo operativo tecnológico, administrativo y contable. Con ellos tres, industria, movilidad con Grupo Q, banca con Davivienda y seguros con Abanca, vamos a conversar que es uno de los temas centrales en la actualidad. Primero, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este evento. Un honor que nos puedan acompañar. Y quiero que nos cuenten, para empezar, cómo les ha ido durante la pandemia. ¿Qué pasó en este momento donde la gente empezó a trabajar fuera del perímetro de sus oficinas, desde sus casas? ¿Qué medidas tuvieron que tomar y cómo les fue con los temas de seguridad cada uno en sus organizaciones durante la pandemia? Quien quiera empezar, adelante. Comienzo. Bien, buenos días, buenas tardes ya a todos. Fue un reto muy interesante. Fue un reto muy interesante porque, pues básicamente, en las organizaciones toda la vida habíamos estado en las cuatro paredes, ¿no?, de la empresa. Donde yo trabajo ya habíamos hecho algunos pininos de temas de trabajo desde casa, gracias a Dios. Eso nos pudo llevar a que rápidamente adaptar nuestros sistemas y nuestra seguridad precisamente a este ambiente. Obviamente los retos eran importantes porque al momento las máquinas estaban siempre en un ambiente controlado, en nuestra red. Y ahora el equipo va a la casa del empleado, un equipo del banco, pero a la casa del empleado. Y ahí empezaron a surgir temas de cómo lo actualizamos, quién va a tener acceso a este equipo, en cómo va a venir a los servicios del banco, entre otras cosas. Pero sí fue un reto muy, muy interesante que pues tocó solventar en tiempo récord, porque el show no paró, ¿no? Había que seguir. Entonces, pero muy, muy interesante. Gracias. En nuestro caso, Grupo Q... Perdón, un segundito. Voy a pedir al control el sonido un poco más fuerte y que nos pongan el espacio para las preguntas. ¿Sí? Adelante. De acuerdo. Yo concuerdo también con René, como comentaba. Esto nos pegó de golpe y ahí la organización empezó a darle más valor a la ciberseguridad, al poderle plantear, siempre hemos estado en un ambiente controlado, detrás de un perímetro, pero ahora con el trabajo remoto se empezó a gestionar, esta persona se está conectando a una red no segura, los datos viajan no cifrados, temas como estos se empezaron a tomar en consideración y a empezar a mejorar. También se le dio más valor al tema de hacer pruebas de penetración, porque ahora los servicios no estaban siendo publicados internamente, sino que se empezó a publicar externo ciertos servicios que consumían los usuarios y también nuestros clientes, en el aspecto que
ya no podían llegar presencialmente a las agencias, a los pisos, a ver vehículos, a cotizar repuestos, sino que todo se empezó a dar en línea. Y al publicar estos servicios, se empezó a darle ese valor a la ciberseguridad, a invertir más y decir, debemos proteger todos estos aspectos que no estábamos cuidando antes porque teníamos la confianza que estábamos detrás de un muro, detrás de un perímetro. Como mencionaba René, teníamos gestión de actualizaciones, permisos de usuarios, etcétera. Entonces, ha sido un cambio, una transformación muy acelerada y también ha sido bien recibida por las organizaciones en el aspecto que antes tal vez decían, no, porque voy a invertir cierta parte del presupuesto de TI en ciberseguridad si no me pasa nada, pero ya están viendo los beneficios de estar protegidos. Gracias. En el caso de Abanca. Abanc. Abanc, perdón. En el caso de aseguradora Abanc, pues ahí se ha tratado de seguir las metodologías, estándares y políticas que rige la normativa local, ¿verdad? Como es la Superintendencia del Sistema Financiero, y hemos tratado de tener diferentes tipos de controles porque consideramos que eso es muy importante para que las personas puedan laborar desde su casa de una manera controlada y confiados de que no van a tener ningún tipo de problemas. Usted sabe de que a veces la alta gerencia tiene aquel tabú de que, o desconfianza de que pudiera pasar, no va a trabajar bien, ¿verdad? No va a trabajar al 100%, no va a utilizar las horas laborales en temas de trabajo, ¿verdad? Pero se ha tratado, como le digo, de implementar controles para poder mitigar esos riesgos y tener a la gente no vigilada, sino monitoreada, ¿verdad? Para saber realmente si están utilizando ciertas herramientas, la clásica que podría ser Office, ¿verdad? O herramientas a nivel de aplicaciones web, ¿verdad? Por el tema de la digitalización que se está dando bastante hoy en el mundo de los seguros en general, Abanc le está apostando a tener la mayoría de sus servicios web, ¿verdad? Para que cualquier persona pueda adquirir cualquier cosa desde internet, ¿verdad? Entonces eso es más que todo el enfoque que se le da ahí. ¿Tuvieron un desafío educativo en la organización para esto? ¿La gente tuvo que aprender a trabajar diferente? ¿O era los cuidados que tenía en la oficina, ahora los tengo desde mi casa? Es un escenario completamente distinto. A ver, en la oficina de alguna manera hay prácticas, ¿no?, que nos van acomodando y nos van condicionando. En casa es distinto, y por eso hubo que sí educar. Y de hecho uno de los principales pilares fue el tema de educación a nuestro usuario en este nuevo ambiente. Más allá de la productividad, que por supuesto era un driver importante, era el tema de cómo yo hago para tener esta información segura en la casa de este empleado. Y ahí por supuesto hubo necesidad de crear estrategias importantes, como siempre, en capas para ir protegiendo nuestra información, viéndolo desde el punto de vista de conectividad del empleado, viendo desde el punto de vista de la seguridad en el punto, es decir, en el dispositivo del empleado, la red en la cual se está conectando y la conciencia que el empleado debe de tener de los riesgos y cómo los va a manejar en este entorno diferente que no es la oficina. Correcto. ¿Ustedes han tenido que trabajar educativamente también sobre sus equipos? Sí. Sí. ¿Quieres que comente? Dale. Sí. Ya desde antes de la pandemia veníamos trabajando un plan de educación para todos los usuarios, pero como bien se menciona, debemos educar al usuario también en qué cosas son riesgosas, no porque es una prohibición de la empresa, sino que mostrándole el beneficio que trae, de llevar todas estas precauciones para prevenir la fuga de información y también la caída de servicios y todos los ataques que pueden verse relacionados con las operaciones que se soportan del negocio. A nivel educacional, pues ahí lo que se ha tratado de implementar es que las personas se culturalicen en el tema de riesgo y en el tema de seguridad, ¿verdad?
Digamos que generalmente, como mencionaba la compañera en la charla anterior, decía de que el usuario es el eslabón más débil, pero nosotros ahí implementamos que ellos pueden ser el eslabón más fuerte, ¿verdad? ¿Y cómo pueden hacerlo? Como decían los compañeros en otras exposiciones, que hay que ser desconfiado. Uno no puede tener aquello de que mi antivirus me va a detectar cualquier cosa o el EMS, sino que hay que ser desconfiado. Y se oye feo, pues, pero la verdad es de que los que estamos en ese rubro de la seguridad de la información, así nos toca, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos ahí es campañas semanales con boletines informativos en el cual alguna vulnerabilidad que es bien común se les informa a los empleados o se les mandan diferentes tipos de conceptos, porque a veces asumimos de que todos conocen el tema de ciberseguridad y a veces hay personas que desconocen temas que uno dice, eso es básico, pero no. Entonces tenemos que tratar de que todos los empleados conozcan diferentes conceptos, aunque sea pequeño, pero ese es el lema ahí, culturizarlos de todo tipo, de forma. Eso, recién hablamos de temas de educación y del trabajo con la gente. Ahora voy al otro punto, al punto más, sabemos, lo tecnológico. ¿Hay herramientas que recomendarían o procesos tecnológicos que le recomendarían a la audiencia que ustedes hayan implementado y dicen, esto a mí me dio muy buen resultado? Sí, claro. Más allá de hablar de marcas, creo que hay 4 grandes temas que hay que tratar cuando hablamos de trabajo híbrido o trabajo desde casa. Primero, ya hablamos, el usuario. Al usuario hay que mantenerlo consciente, hay que mantenerlo no asustado, pero sí consciente de las amenazas y educar de las amenazas que hay. Luego, el equipo. En el equipo no basta hoy tener un antivirus. Yo sé que todavía hay empresas que tienen un antivirus, pero eso ya no es suficiente. Necesitamos tener ahora análisis comportamental del usuario y del equipo, lo que ahora llamamos un EDR o un XDR, para hacer análisis de lo que está ocurriendo en el equipo. Tercero, la conexión. Y aquí voy a decir algo que es como muy novedoso, pero las VPNs ya no son seguras. Esa es nuestra realidad. Las VPNs ya no son seguras y no podemos confiar en las VPNs porque siguen dependiendo de un usuario y de una contraseña o de un certificado que es falible. ¿Qué tenemos que utilizar ahora? Yo no digo que las VPNs hay que botarlas, por supuesto que no, siguen siendo útiles. Sin embargo, hay que sumar un elemento de validación fuerte de la identidad, múltiples factores de autenticación y un concepto de SASI que nos lleva a fortalecer todavía más nuestra red. Y el cuarto y último, el análisis, monitoreo constante de lo que está ocurriendo. Para eso nos ayudan los equipos de SOC y ojalá más allá del SOC, procesos que nos permitan, lo que ahora conocemos como SOAR, procesos que nos permitan orquestar y que nos permita automatizar estos procesos. Porque Claudia lo decía hace unos minutos, tenemos una cantidad enorme de información. ¿Quién la analiza? ¿Quién la ve? Es mentira, no se hace. Entonces, sí necesitamos tener ayuda de inteligencia artificial que nos permita hacer esto de manera mucho más transparente y eficiente, que es lo que andamos buscando. Entonces, 4 grandes temas que yo recomendaría. Excelente. ¿Algo para agregar? Sí, y perdón, antes de que respondan, si hay preguntas que quieran hacerle a a los panelistas, recuerden que lo pueden hacer desde la app, ya tenemos la primera de las preguntas, pero vamos a seguir respondiendo la que estamos ahora, mientras. De acuerdo, gracias. Sí, yo quisiera agregar a lo que menciona René que debemos también considerar el tema de la seguridad sincronizada. No hablando de marcas, pero sí hay 1, 2, 3 que también la implementan. ¿A qué me refiero con esto? Que ya no solamente es como un antivirus, un endpoint en la máquina, sino que también esta seguridad reporte a una consola centralizada que también donde se gestionen los ataques que se ven en la red perimetral dentro de la oficina, se reporten los ataques que vean de los usuarios en sus casas. Toda esta información se gestiona en un punto centralizado para poder hacer más eficiente ese proceso de
respuesta a los incidentes que pueden ocurrir. Así que yo sí quisiera agregar ese tema de la seguridad sincronizada. En manera que pudieran implementarlo, sí sería muy bueno. Agregando un poco, digamos, una herramienta que yo pudiera recomendar, abonando a lo que ya dijeron mis compañeros, en Office existe una herramienta que se llama Planner. Esa herramienta es muy interesante porque usted puede asignar actividades a diferentes personas y asignarlas en diferentes categorías. En ese tipo de herramienta usted puede decir, el equipo X va a realizar ciertas actividades y quiénes van a colaborar en esas actividades. Entonces, por medio de esa herramienta usted puede llevar el control de quién hizo y quién no hizo la actividad y se establecen tiempos. Entonces, en mi caso, yo considero y puedo recomendar esa herramienta para el control de cualquier actividad que se quiera implementar, no importa el rubro de la empresa, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien. Vamos a la pregunta de Carlos y después sigo con otras. Si tienen ustedes, bienvenidas, si no, sigo yo. En el sector regulado local, ¿cómo están asegurándose de cumplir con normas locales de seguridad de información y ciberseguridad sin dejar de lado los estándares internacionales? ¿Cómo estamos en la normativa local en respecto a protección de datos y cómo aseguran el cumplimiento de la misma? La verdad que están alineados. A ver, en los últimos 2 años hemos visto nacer, localmente hablando, 2 grandes normas. La norma de riesgo prudencial número 23, que son los lineamientos para seguridad de la información. Bueno, y de hecho son 3. La NRP 23, seguridad de la información. La NRP 24, continuidad de negocio. Y la última, que fue la NRP 32, que son los elementos mínimos que las bancas en línea deben de tener para poder tener seguridad. Para cumplirla, pues básicamente hay que cumplir la norma internacional, están alineadas. En Avanza tuvimos oportunidad de aportar para el nacimiento de estas normas, ¿sí? Y nos aseguramos de trabajar con Banco Central de Reserva y con la Superintendencia para que quedaran alineadas. La NRP 23, pues con ISO 27001, la NRP 24 con ISO 27032, y la otra norma, pues básicamente son, la NRP 32, son datos que se desprenden de prácticamente de la ISO 27001, que tiene que ver con factores de autenticación y demás que recogen, y ahí sí hiló muy delgado el regulador, nuestro Banco Central de Reserva, para darnos esta norma que ahora pues nos ha tocado implementar en un tiempo récord, nos tocó hacerlo. Clarísimo. Por nuestra parte, al no ser un ente regulado financieramente como ser un banco, puede ser un poco más relajada la seguridad, pero sin embargo, nosotros optamos por implementar las normas internacionales, siempre dando prioridad a todos los temas que nos dan mayor seguridad. Por ejemplo, de la norma pueden haber 100, 200 reglas, pero siempre nos vamos priorizando qué es lo que le da más seguridad al negocio y como un plan quinquenal, año con año, vamos revisando qué es la seguridad que tenemos y vamos viendo cuáles son las reglas nuevas que podemos implementar, y adicionalmente con los controles reguladores locales, con los controles reguladores locales, también hacer una empresa regional. Tenemos un par de entes en Honduras y también en Costa Rica que nos regulan, y ahí puntualmente tomamos las regulaciones de ellos y les implementamos a las normas que tenemos, dándole mayor seguridad a toda la organización, desde Guatemala hasta Costa Rica. Entonces sí podemos decir que además de la norma internacional, la reforzamos con lo que nos solicitan nuestros entes reguladores. Clarísimo. En el tema del área de seguros, igual estamos como el ingeniero René, supervisados por la Superintendencia del Sistema Financiero y Banco Central, y igual nos ha tocado implementar la NRP 23 y 24, la de seguridad y la de continuidad, y la Superintendencia como ente regulador internamente, el Departamento de Auditoría Interna y la Unidad de Riesgos están
dándole seguimiento a un plan para implementar esas normas. El límite que hay para la implementación es diciembre de este año. Nosotros todavía nos faltan ciertos puntos para terminar de dar cumplimiento con ese plan, pero estamos trabajando arduamente, como ellos ya lo hicieron, en realizar esas actividades, ¿verdad? Y por medio de esas actividades y esas normas es que podemos dar la confianza a nuestros clientes de que estamos dando servicios que están protegidos, ¿verdad? De cualquier amenaza. Clarísimo. Me voy a la pregunta de Isaac, que es una pregunta que surgió en todos los paneles de ciberseguridad, en cada uno de los Tech Day que hemos hecho. Hemos recorrido ya 5 países y siempre surgió esta pregunta, que es, les piden ideas para convencer a las empresas que vean a la seguridad no como un gasto, sino como una inversión necesaria. Esto el ser humano nunca aprende por experiencia ajena. Si otro perdió la información, no significa que yo la vaya a perder, entonces no tomo decisiones. ¿Les ha pasado tener que defender estas inversiones? ¿Qué estrategias han utilizado y qué consejos tienen para darle a la gente? Este es el dilema de siempre, ¿no? Porque el presupuesto de tecnología, el presupuesto de ciberseguridad cada vez se hace más grande. Y cada vez el de finanzas dice, pero ¿y para dónde va esta plata? Yo creo que puedo dar 2 consejos. Primero, nosotros los técnicos, y yo tengo la ventaja que mi formación inicial no es técnica, ¿sí? Tenemos que aprender a hablar el lenguaje del negocio. A nosotros los técnicos nos encanta hablar de lo técnico porque de eso vivimos. Pero a nuestro financiero, a nuestro gerente general, no le vamos a impactar diciéndole, mira, esta máquina tiene tal trouble, tanto de ancho de banda, tiene esta... Para él le estamos hablando en chino. Hay que hablarle de dinero. Hay que hablarle de cuánto se le va a devolver. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Hay una metodología llamada ROCI, que es prima hermana del retorno sobre la inversión, el ROI, solo que aquí es inversión sobre la seguridad. Y es demostrable con números que la seguridad paga realmente, más allá de la experiencia, que es cierto. Entonces, uno, hay que hablar el lenguaje. Y segundo, hay que conocer el negocio y alinearnos con lo que el negocio va a hacer. Pecado mortal es que yo, como responsable de ciberseguridad o de seguridad de la información, no conozca cuál es el plan de mi empresa, cuál es el plan estratégico para los siguientes 3 años. Porque ¿cómo lo protejo si no sé para dónde va? Entonces, punto 1 o punto 0 es, ¿para dónde vamos? Alinearme con eso, y una vez alineado, puedo entonces sí prevenir, puedo proponer y luego hablar el lenguaje, que si no, no vamos para ningún lado. De acuerdo, también otra práctica que pueden implementar o pueden buscar esa estrategia es, como decía René, cuantificar un impacto de seguridad. Por ejemplo, un evento, a mí de repente me hacen ransomware en mis servidores de producción, me voy a pasar caído alrededor de 4 horas en lo que restauro el backup. Hay que cuantificar cuántas transacciones, cuánto dinero significa eso para la organización y poderle decir, nosotros te podemos brindar este beneficio de no perder ese dinero siempre y cuando te contemos con esta inversión en ciberseguridad. Esa es una estrategia que se puede adoptar y es muy efectiva en el aspecto que ya cuando se cuantifica vamos a perder 1 millón, 2 millones por un día, una semana caídos, ya el negocio puede decir, lo ve como un seguro y dice, sí, prefiero evitar esa pérdida de 2 millones y invertir 100.000, un ejemplo, ¿verdad?, en ciberseguridad. Entonces, ese es el beneficio que se le puede mostrar también a la organización, haciendo un simulacro de lo que le costaría un impacto negativo, no solamente en las operaciones, también, sino que en la divulgación de información, en todo el proceso operativo que también involucra ir a comunicarle a sus clientes, mire, tuvimos un impacto, debemos subsanar este problema que perdimos su información o la hicimos pública. También está el tema regulatorio que mencionábamos de demandas. Puede haber que, por ejemplo, había
un contrato de no divulgación de la información y al verse violado podemos sufrir esas demandas. Entonces hay que presentarle todos esos aspectos a la organización, a la parte operativa y decirle, de esto nos podemos librar siempre y cuando contemos con una buena inversión en ciberseguridad adecuada a la estrategia del negocio, como mencionaba René. En tu caso no deberías haber tenido problemas porque lo que venden ustedes es seguro. Sí, Entonces, correcto. si no lo entienden ahí, no lo entiende nadie, ¿no? Sí, Pero me correcto. imagino que también te ha costado. Sí, siempre, como le digo, la parte que maneja el dinero, pues, como dijo el ingeniero René, perdón, y el compañero acá, Serrano, hay que saber cómo convencerlos, pero para eso hay que hablar el lenguaje financiero, ¿verdad? Y hacerles ver que no es un gasto, sino una necesidad. Excelente. Última pregunta y ya como cierre, no sin antes agradecerles este ratito que conversamos y que nos pudieron dar, no desde un proveedor de un servicio, sino desde el usuario del servicio, la visión de la problemática. ¿Qué recomendación, si tuviesen que dar una recomendación a quienes acá lideran equipos tecnológicos, equipos de seguridad en las organizaciones, qué recomendación les dirían si todavía no lo hicieron, mañana hagan esto? ¿Qué recomendación? Si no lo han hecho, mañana háganlo. Revisen su monitoreo. En nuestras redes y con nuestros usuarios pasan todos los días algo. Y el día que yo diga no está pasando nada, ese día está pasando algo, ¿sí? Entonces revisen su monitoreo y préstenle atención, porque básicamente ahí es donde está la riqueza de lo que se puede realmente proteger. Hay que revisar el monitoreo. Excelente. ¿Algún otro? No se vale repetir. Él habló primero, ya tuvo la prioridad para decir revisar el monitoreo. No, de mi parte sí los aliento bastante a que le metan mucho y dedicación al tema de la concientización y educación del usuario. ¿Por qué menciono dos palabras? Uno es hacerlo consciente de los riesgos y ataques que hay día a día. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de estar al día con la información de qué tipo de ataques hay, qué vulnerabilidades hay, qué es lo que le puede afectar a mi organización. Entonces, transmitir esa información en un lenguaje adaptable para nuestros usuarios. No podemos venir con términos técnicos a decirle, mira, me van a explotar esta vulnerabilidad en Word ejecutando tal código. No, podemos decirle, señores, por favor, tengan el cuidado al abrir este tipo de documentos, etcétera, etcétera. Ese es el tema de concientización. Y el de educación, siempre también tener en cuenta un curso o una campaña de educación. Si no lo pueden desarrollar internamente, hay empresas que los acompañan en ese viaje de educar a los usuarios, y teniendo un usuario educado y consciente, levanta la mano más rápido al ver algo raro. Al ver, mire, me cayó este correo raro pidiéndome esta información, o me están diciendo que haga esa transferencia, y tener un centro de contacto para poder acompañar al usuario, tener, digamos, un correo, un contact center donde le digan, mira, estoy sufriendo un ataque de seguridad. Entonces sí los aliento a que puedan tener esa práctica también. Último consejo. El último consejo para mí sería incrementar o tratar de que el usuario que tenemos detrás de cada máquina cada día tenga la confianza de abocarse a las personas, en este caso nosotros que somos los encargados de seguridad, de contarnos cualquier actividad sospechosa, que aunque no le parezca muy grave, que nos comente, ¿verdad? Ya que a veces ahí puede estar una posible vulnerabilidad o posible ataque, ¿verdad? Entonces eso, que ellos no nos vean como un muro, sino que nos vean como una puerta abierta y que tengan esa confianza para llegar a nosotros, ¿verdad? Eso es todo. Excelente. Christopher, Rafael, Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias. El aplauso para ellos.